El día de hoy voy a hablar sobre el Popocatépetl, en particular sobre una erupción que en mi forma de ver las cosas representa un hito en la historia eruptiva del volcán y en lo subsecuente verán por qué. El volcán está situado. ¿No tienes un apuntador? Está situado aquí. Sería bueno si tuvieran un En general no se entregan uno, pero... En fin, pueden ver aquí una imagen que muestra el cinturón volcánico mexicano. Esta figura la hizo Katrin Ziron y lo que muestra son todos aquellos volcanes que nosotros pensamos que han tenido actividad en los últimos 100,000 años solamente. Y de acuerdo a ello, uno puede ver... Para cambiar las láminas. ¿Cuál es? Es el del centro. Ok. Lo que pueden ver es de que, eso ya lo habían observado otras personas, que uno puede distinguir varios segmentos, aquí denominados 1, 2, 3 y 4 y probablemente también 5. El caso es que el volcán está aquí en el centro del cinturón, o cercano al centro, más bien un poco hacia el oriente, y que está asociado, es lo que quiero mostrar aquí, a la zona de subducción, la que acabamos de sentir hace unos días. Como preámbulo, como ya me suponía que iba a haber muchas personas jóvenes, quiero hacer énfasis en que el volcán se reactivó en 1994 y que desde ese día hasta la fecha, pues en realidad no ha tenido gran actividad si uno lo compara con lo que sabemos del registro geológico. O sea, la actividad que hemos visto es de pequeña magnitud, ha causado en algunas ocasiones inquietud, interés, curiosidad, lo cual está muy bien, porque lo merece. Y lo merece porque hay centros de población muy grandes cercanos a él, y porque en el pasado ha tenido erupciones muy grandes, y por ello el monitoreo de este volcán, que se inició a partir de su reactivación prácticamente, es obligatorio y será obligatorio de aquí al futuro, e inclusive se debe de intensificar más. En parte mi plática está encaminada a subrayar lo que acabo de decir. Entonces, generalmente lo que hemos visto son estas pequeñas plumas de ceniza. Esta la tomé una vez de un avión comercial. Bueno, esto ya no tiene pila, ¿eh? No sé si alguien tenga uno portátil. Normalmente alcanzan tal vez 2, 3, 4 kilómetros sobre el cráter y no representan un mayor peligro más que para la aviación, por ejemplo, o en algunos casos para la salud. En la noche a veces han crecido domos dentro del cráter. En la noche se puede ver la incandescencia reflejada en la pluma. Estos domos, después de su emplazamiento, generalmente explotan, y aquí pueden ver algunos de estos cráteres de impacto producidos por los fragmentos del domo, algunos bastante grandes, como este que tiene 9 metros de diámetro. Esta es una de las principales razones por las que los conmino a no subir al cráter. Hay gente que lo hace todos los fines de semana, hay gente que sube al borde del cráter,
Sin embargo, no es nada recomendable porque nadie sobrevive una pedrada así. En pocas ocasiones, inclusive ha habido pequeños flujos piroclásticos que han llegado al borde del bosque. Aquí pueden ver los árboles un poco quemados. Así, del lado izquierdo pueden ver cómo se veía el cráter antes del año 94. Inició, les decía yo, a lo largo de los años han crecido domos. Estos domos se han contabilizado. Yo ya perdí la cuenta, pero recientemente uno de los estudiantes de Servando hizo un recuento, eran entre 60 y 70 o algo así. Y estos han rellenado el cráter. Las flechas indican el mismo accidente topográfico. Entonces pueden ver, esta es una foto del año 2004, cómo paulatinamente se ha llenado el cráter y entonces la pregunta que uno se hace es, este gran cráter, que tiene un poco menos de 1 kilómetro de diámetro, no recuerdo bien, 800 metros, ¿cómo se formó? Y evidentemente no se formó con esta clase de actividad que hemos visto en los últimos años, sino un boquete de esas dimensiones se forma de otra manera. Y si uno mira los cortes en los caminos que conducen, por ejemplo, a Paso de Cortés, lo que uno ve son estos depósitos. Estos son depósitos de pómez y siempre ve uno al menos un depósito, pero a veces uno ve 2 o 3 o 4. Esto es piedra pómez como la que pueden comprar en el mercado para sus callos. Y eso es lo que predomina ahí, este tipo de capas. Entre Jalitzintla, entre San Nicolás de los Ranchos y Nealtican hay un corte muy grande, a donde hemos contado hasta 50 de estos depósitos sobrepuestos, ¿sí? Y, por ejemplo, este tiene alrededor de 1100 años antes del presente. Le llamamos la pómez pink, porque tiene un color así medio rosáceo. Esta de aquí tiene alrededor de 5000 años, es la pómez ocre. En este afloramiento falta una que no se encuentra aquí, que tiene alrededor de 2100 años, o entre 2000 y 2100 es lo que yo estimo, antes del presente. El caso es que lo que uno puede ver es esta secuencia de depósitos que se llaman depósitos de pómez plinianos. Son muy frecuentes en todo México, da igual, bueno, no en todo México, pero en todo el centro de México. Los pueden encontrar en Nayarit, en cualquier lugar del centro de México, uno encuentra esta clase de depósitos que documentan que ha ocurrido en el pasado, en la cercanía, una erupción de mayor magnitud. Con respecto al término pliniano, es un término un poco vago, pero lo que hace es se refiere a la erupción del año 79 que ocurrió en el Vesubio y que destruyó varias ciudades romanas, la más famosa Pompeya, pero otras también, Herculano, etc., y que fue descrita por Plinio. O sea, existe un documento histórico. Plinio el joven, porque también tenía un tío que era Plinio el viejo, que por cierto murió a consecuencia de la erupción, observó de lejos esta erupción y luego tuvo oportunidad de hablar con sobrevivientes y en base a todo ello hizo un escrito y a esto se refiere el término pliniano. Ahora veamos el Vesubio, que le da nombre a estas erupciones. Esta es una vista desde Nápoles a través de la bahía. Y entonces pueden ver aquí
el actual Vesubio, que se formó a partir del año 79 de nuestra era, pero pueden ver también un accidente topográfico aquí muy prominente. Este es el borde del cráter que se formó durante esta erupción. O sea, un cráter muy grande. El antiguo volcán se llamaba Soma, entonces a este también le llaman el cráter del Soma. Y esto es una fotografía de las ruinas de Pompeya, que por cierto es la zona arqueológica más visitada en el mundo. Enfrente hay enormes estacionamientos para autobuses de turistas. No vayan en verano, eso es un hormiguero. Pero si van en épocas un poco fuera de las vacaciones, pueden inclusive circular aquí con pocas personas. Lo que quiero mostrar es que está muy bien preservado los restos de la ciudad. Es probablemente la zona arqueológica de esa antigüedad mejor preservada en el mundo, gracias a esta erupción. Y esto fue así porque prácticamente hasta arriba estaba cubierto de un depósito de pómez pliniano en su totalidad. Y esencialmente este depósito ha sido removido en su totalidad a lo largo de los últimos 200 años, y por eso es que tenemos el día de hoy esa extensa zona arqueológica. O sea, ha habido generaciones de arqueólogos y saqueadores, porque inicialmente fueron saqueadores, los que han removido una gigantesca cantidad de pómez que ahora nos permite ver las ruinas de la ciudad. Para poner esto en perspectiva, el Vesubio es un volcán, el actual Vesubio, es un volcán bastante pequeño, tiene un poco más de 1.200 metros sobre el nivel del mar, pero pueden ver el cráter del Soma que se formó a partir de esta erupción pliniana, que es mucho más grande que el cráter del actual Vesubio. Y lo que también pueden ver aquí, la localización de Pompey con respecto al cráter, o de Ercolano, esa es otra zona arqueológica muy importante, con respecto al cráter. Pompeya tiene, ahorita no recuerdo exactamente, pero como 10, 11 kilómetros de distancia del cráter, o sea, es la misma distancia que tiene, por ejemplo, Jalitzintla del actual cráter del Popocatépetl. Y el viento soplaba en esta dirección, por eso el espesor de la pómez es más grande aquí. Aquí tenía varios metros, como les acabo de ilustrar en la fotografía anterior. Este es un depósito de pómez pliniano visto de cerca. O sea, pueden ver, los fragmentos son angulares, no son redondos. Normalmente son del tamaño del lapili, en las cercanías del volcán, y del tamaño de la arena, o inclusive más fino, a mucho mayor distancia. Adentro de estos, como pueden ver también, esos depósitos plinianos son deleznables, o sea, son fáciles de excavar si uno quiere hacer excavaciones en Pompeya. Y al hacer esto, uno puede encontrar, al excavar, huecos que originalmente se pensaba, pues los hicieron algún mamífero, ¿no? Un conejo, qué sé yo, pero más tarde a alguien se le ocurrió, cuando encontraban un hueco así, rellenarlo con yeso, y entonces aparecieron estos son moldes de estas oquedades. Esta técnica la refinaron, entonces el día de hoy ya no usan yeso, sino que usan algo sintético, lo mismo que usan los dentistas para hacerle molde a uno de la dentadura, y entonces esto ha revelado enormes detalles, ¿sí? Uno puede fácilmente reconocer que este era un perro, que el perro probablemente estaba encadenado, pero más que eso uno puede, si uno lleva esto ante los ojos de un médico forense, le dice, sí, ese murió de asfixia.
o esta persona también murió de asfixia. O sea, las personas murieron antes de que la pómez les cayera encima. Esa es digamos, la conclusión a la que llegamos. Y entonces la pregunta es, pues, ¿de qué murieron realmente si no fue la pómez que los cubrió? Y regreso a lo de la erupción pliniana, y que es una definición medio vaga. Entonces, el día de hoy nos referimos a una erupción pliniana, es aquella cuya columna eruptiva es suficientemente alta para inyectar cantidades sustanciales de material a la estratosfera. Y la estratosfera no tiene una altura definida, es variable a lo largo del año y también varía de acuerdo a la latitud. El caso es que es mucho más alta que las nubes más altas que vemos, también es más alta que, por ejemplo, la altura de crucero de aeroplanos que van de un continente a otro. O sea, alcanza más allá de lo que normalmente nosotros podemos ver con nuestros ojos volar por la atmósfera, incluidas las nubes más altas. ¿Por qué suben las columnas plinianas tan alto? La respuesta es relativamente sencilla. La mezcla de pómez y gases y ceniza calientes es menos densa que la atmósfera circundante, entonces sube isostáticamente hasta que su densidad es igual a la atmósfera circundante, y a partir de entonces se expande horizontalmente. Por eso les muestro esta foto. Esta en realidad no es una columna pliniana. Aquí pueden ver el volcán, esto es en Alaska. Es una columna subpliniana, porque no llegó tan alto, pero es fotografiable el fenómeno. ¿Sí? Las columnas plinianas uno normalmente no podría fotografiar cómo se está expandiendo horizontalmente el material. Con respecto a la dispersión de estos materiales de las columnas plinianas, la dirección y velocidad del viento juegan un papel importante. Esta es la columna pliniana de la erupción de 1980 del Santa Elena, esta es la del Pinatubo, y lo que ustedes pueden ver es que en teoría uno pudiese estar parado aquí y no le caería a uno nada en la cabeza. Sin embargo, del otro lado del volcán está cayendo una lluvia de cenizas y pómez y fragmentos líticos considerable. Lo mismo aquí. Esto es ambos son al inicio del levantamiento de la columna. Solo entonces, y con el sol en la posición correcta, pudiese uno tomar estas fotos. Más tarde uno ya no puede tomar estas fotos, todo se oscurece. O sea, cuando la columna ya está en su máximo esplendor, uno ya no podría tomar esta foto porque la visibilidad no lo permitiría. Estas son imágenes de satélite del volcán Chichón, y lo que pueden ver aquí es cómo se está expandiendo horizontalmente el material. Y cómo cubre, aquí está Yucatán, el resto de México, y cómo cubre un área muy grande. Estas columnas eruptivas no son eternas, llega un momento en el que cesa la descarga y entonces se colapsan en sí mismas y se aceleran, el material se acelera y esencialmente usan las laderas del volcán como columpio y se forman estos flujos piroclásticos que esencialmente destruyen todo a su paso y tienen muy altas temperaturas. Los depósitos de estos
flujos piroclásticos, por lo consiguiente, muchas veces contienen fragmentos de carbón. Por ejemplo, este seguramente tendrá fragmentos de palmeras carbonizadas, mismas que después podemos, o en nuestro caso, fechamos para conocer la edad de la erupción. Estos flujos piroclásticos son muy destructivos, letales. Esencialmente lo único que uno puede hacer es, antes de que ocurran, evacuar. Esto es en el Chichón, el pueblo de Francisco León. Aquí está su iglesia, construida por los dominicos durante la colonia. Y aquí apenas quedaron restos de la cimentación. Bueno, otro fenómeno común es que a grandes distancias, sobre todo en dirección en la que sopló el viento, debido a la densidad de partículas en la atmósfera, hay una penumbra. Aquí se prendieron, inclusive pueden ver que prendieron eso es durante el día, prendieron el alumbrado público y ustedes pueden ver ahí a las personas removiendo la ceniza. La imagen de abajo es similar, pero de las Filipinas. Y lo que quiero hacer aquí hincapié es de que esta ceniza puede llegar a grandes distancias, muchas veces a distancias tan grandes que la mayoría de la gente no se lo imagina, y causar graves disrupciones en la vida cotidiana. Posteriormente, sobre todo en regiones tropicales como las nuestras, o subtropicales, a donde tenemos lluvias muy intensas, a veces todo este material suelto es removido después de lluvias torrenciales. Esta es una foto de los flancos del Pinatubo, donde pueden ver todo este material, o sea, depósito de caída pliniano y flujos piroclásticos. Les cae la lluvia encima y la red hidrográfica alrededor del volcán está también rellena con todo este material suelto, y entonces forman lahares que, si, digamos, la lluvia produjo X litros, uno puede mezclar eso con el sedimento, se duplica fácilmente el volumen de lo que normalmente los cauces pudiesen llevar, inclusive después de una lluvia fuerte. Y estos lahares también pueden llegar a grandes distancias. De hecho, la mayoría de los estratovolcanes en sus alrededores tienen una planicie, y generalmente el origen de esta planicie son los depósitos de lahar posteriores a grandes erupciones. Y esto se documenta aquí. Esto es en las planicies que circundan al volcán Pinatubo. Los lahares en grandes pendientes son muy erosivos, pero en cuanto llegan a la planicie y se desaceleran, se vuelven deposicionales, ya no erosionan, sino que empiezan a depositar, y eso es lo que se documenta aquí. Pueden ver los techos, a donde entonces en pocos días la planicie subió por varios metros de nivel. Y estas son unas fotos que me proporcionó un geólogo conocido del USGS. Esto es en el Pinatubo. Aquí pueden ver el cauce de un arroyo que baja del volcán. Aquí hay una carretera, es la misma que se muestra aquí, y aquí pueden observar muy bien cómo el cauce original es completamente insuficiente para el volumen que va de los lahares, y que entonces se salen del cauce y van paulatinamente inundando la planicie. Y de hecho, esta planicie ya estaba conformada por depósitos de lahar, y después de esta erupción pliniana, la planicie lo que hizo fue simplemente subir varios metros de altura. Ahora, regresando al Popo, esto todo fue así como preámbulo, porque la erupción de la que les voy a hablar es una erupción muy compleja, y las erupciones de gran magnitud así ocurren cosas en secuencia, pero también de manera simultánea.
Y como geólogo lo que uno trata es de descifrar esas secuencias para reconstruir cómo fue la erupción. Entonces les decía yo que en el Popo estos son los depósitos que predominan. Ahí también hay zonas arqueológicas. Esta es la erupción de hace 2100 años. Pueden ver aquí al doctor Macías cuando era joven, y más de 1 metro de pómez que cubre un viejo poblado. Esto es en la zona de Tetimpa, en Puebla. Esta es una erupción que ocurrió hace 14,000 años. También es una erupción pliniana, y aquí pueden ver la complejidad de la secuencia. Esto es lo que llamamos la pómez gris, le sigue la pómez milky, y aquí el flujo piroclástico del colapso de la columna con muchos líticos. Esta de hecho es la de mayor magnitud que ha ocurrido en los últimos 25,000 años en el Popo. Y estudiar estos depósitos es una cosa muy laboriosa. Entonces, hasta la fecha ha habido 2 tesis de doctorado, lo de Lilia Arana, que se enfocó a la pómez ocre, que ocurrió hace 5,000 años, y luego hubo otra, la del doctor Giovanni Sosa, que la hizo en Texas, que se enfocó sobre esta hace 14,100 años, y de la que yo les voy a hablar es esta, hace 23,500 años. Estas dos, aunque sabemos bastante sobre ellas, aún falta por estudiarlas con mayor detenimiento. Y una de las cosas que nos interesaba es saber el índice de explosividad volcánica de estas erupciones y qué volúmenes produjeron. Esto para calibrar modelaciones en relación al mapa de peligros nuevo que se hizo. Estos son los artículos. Este es el de Lilia Arana, y este es el de Giovanni Sosa, y este es el que escribí hace más de un año junto con todas estas personas. El trabajo de campo lo hice principalmente con el doctor Macías, y estas otras personas también colaboraron en distintos aspectos. Ahora, si uno va al sur del Popocatépetl, o sea, justamente ahí a donde está el epicentro del sismo, se encuentra un depósito muy grande que llamamos depósito de avalancha de escombros, en inglés Debris Avalanche Deposit, y este se caracteriza por, cerca del volcán, tener una topografía de montículos. Los más grandes tienen hasta 400 metros de altura, y en un mapa geomorfológico como de hace 30 años, de hecho los tenían como conos de escoria, pero en realidad no son conos de escoria. Pueden ver, sus pendientes son mucho más fuertes, y si uno mira cortes de las carreteras, uno mira esta clase de depósito, y de hecho uno no ve solamente un depósito, sino que inclusive 2. Aquí pueden ver un suelo que los separa claramente, y sobre uno de los depósitos, aquí puede uno observar, bueno, no se ve muy bien, pero me tienen que creer, un depósito pliniano de pómez, directamente por encima del depósito de la avalancha. Estos depósitos de avalancha, ¿qué es un depósito de avalancha? Otro preámbulo para la juventud interesada en volcanología. Ya se habían observado en muchos volcanes del mundo. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando se supo más de ellos, cuando ocurrió una erupción en el monte Santa Elena, al cual ven aquí. Se encuentra al oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington. Tenía un casquete de hielo arriba, glaciares, un lugar muy bonito para ir a pasar el verano, y estaba rodeado de bosque. Pueden ver aquí este bosque, un bosque que era explotado, y para no hacerles el cuento largo, se reactivó el volcán
empezó a arrojar ceniza, misma que ven aquí, recubriendo los glaciares. Y de hecho el glaciar se fundió, entonces se pudo ver el cráter. Y empezaron a ver que uno de los flancos se empezaba como a bombar, ¿sí? Aquí pueden ver, hicieron estudios geodéticos, 1.5 metros al día, o sea, eso ya es una deformación casi visible a simple ojo. Y finalmente ocurrió un sismo de mediana magnitud, y entonces lo que ocurrió fue esto. Se colapsó lateralmente el volcán. Esta es una secuencia de fotos, son muy famosas, se llaman las fotos de Rosenquist, porque ese es el nombre del fotógrafo. Y lo que pueden ver es cómo el flanco se mueve lateralmente. Y aquí pueden ver una nube de ceniza y aquí otra que se va haciendo más grande. Y finalmente se hacen tan grandes que uno ya no puede ver el derrumbe gigantesco que ocurrió, sino que todo está cubierto o encubierto más bien por esta nube de ceniza que se expande y que se ha llamado blast. Esta es la última foto que tomó la persona que la tomó. Pueden ver cómo se ve un blast de cerca. Y después del blast es cuando surgió la columna pliniana, la cual se ve aquí, misma que después colapsó, formando flujos piroclásticos, y luego al final todo se vio así. Entonces, lo que vemos aquí es que falta una parte del volcán, un cráter abierto en forma de herradura. Aquí esta topografía irregular de montículos, que en inglés se llaman hummocks, y encima de los hummocks secuencias de depósitos que incluyen los depósitos plinianos, el blast y los depósitos plinianos. Así se veía eso después, y pueden ver que el depósito de avalancha chocó aquí contra estos saltos topográficos y luego fue desviado hacia allá, que sin embargo el blast llegó mucho más lejos y acabó con todo el bosque cerca, tumbó todos los árboles y un poco más lejos los defolió. Son otras imágenes del blast. Este blast es en realidad un fenómeno muy enigmático. Se trata de un flujo muy turbulento, pero no denso, y uno puede esencialmente marcar con un lápiz el límite al cual llegó. Y, por ejemplo, varios objetos sabíamos que estaba pintado de blanco. El blast lo lijó, o sea, es como un sandblasting, y luego pues, le cayó un poco de humedad y luego se oxidó. Y el blast, y eso es lo importante, es muy destructivo, pero su depósito solo tiene, pues aquí en este lugar tal vez, este espesor. O sea, es un depósito que no llama mucho la atención si considera uno su peligrosidad, la peligrosidad del fenómeno que le dio origen. Y bueno, aquí otra vez, antes y después, y entonces en la vulcanología, a esta clase de erupciones, pues, cuando nos faltan palabras, decimos, bueno, pues es tipo Santa Elena, y lo cual es correcto, si uno lo aplica al Popo, pero en realidad esta erupción del Popo, aunque es del tipo Santa Elena, es más bien del tipo Popo. Y bueno, aquí con respecto al depósito de avalancha, en base a las fotos sabemos más o menos su velocidad que llegó a tener, o sea, entre 100 y 200 kilómetros, el volumen total
2.7 kilómetros cúbicos y de aquí a acá 24 kilómetros. Y así quedó el volcán, le faltó una parte, esa parte es la que forma esencialmente el depósito de avalancha. Y aquí es como nos imaginamos que esto ocurrió. Esencialmente en la parte superior del volcán se emplazó un cuerpo de magma que se ha llamado el criptodomo, a diferencia de los domos que vemos en el Popo. El criptodomo, cripto significa oculto, el domo oculto, y este domo oculto es el que produjo el abombamiento lateral que llevó a desestabilizar el volcán y produjo la avalancha de escombros y el depósito consecuentemente. Después de la erupción, hasta nuestros días, ha estado creciendo ahí un domo. Este domo pues crece como impulsos y lo seguirá haciendo. Esta es una foto del volcán Betzimiani, donde también ocurrió el colapso de uno de sus flancos. Eso fue en los años 50 del siglo pasado y desde entonces ha crecido un domo. Y muestro esta foto porque este domo, como seguirá creciendo, algún día crecerá lo suficiente para ocultar por completo esta cicatriz, o sea, el cráter de avalancha, el cual ya no veremos. Pero eso no significa que no haya ocurrido una erupción de este tipo. Y eso es exactamente lo que tenemos en el Popo. En el Popo, el cono actual no muestra visiblemente un cráter en forma de herradura. El único remanente que existe es esto que llaman el abanico, también unos lo llaman el ventorrillo, que está aquí, pero no podemos ver realmente un cráter en forma de herradura, porque el cono actual ha crecido por encima de él. Y en el Popo también tenemos un blast directamente encima del depósito de avalancha, pero ese blast tiene un mucho mayor espesor, la granulometría también es mucho mayor. Sin embargo, tiene típicas características de depósitos de flujo piroclástico diluido, como lo son la angularidad de sus clastos. Flujos piroclásticos más densos, hay mucho más fricción y los clastos generalmente muestran cierto redondeo. Y les decía que es una erupción tipo Santa Elena. Esto está a escala. Esto es el depósito, eso debo decirlo, este depósito de avalancha. Los primeros en observarlo fueron Robin y Boudal, que escribieron un artículo, y este es en color rojo, ese es el contorno que ellos mapearon, que esencialmente es el área donde hay grandes hammocks. Y pueden ver, esto está a escala, que el depósito del Popo es en realidad mucho más grande que el que habían mapeado Boudal. En estas partes distales ya no tiene hammocks porque la avalancha se lajarizó, o sea, los volcanes son reservorios de agua, en sus intersticios tienen agua, y al irse fragmentando, la avalancha, además de dejar de deslizarse, se convirtió esencialmente en un flujo, o sea, se movió como un flujo, y en la matriz estaba el agua contenida que estaba ya originalmente del volcán. Y este depósito pues llegó mucho más lejos, a más de 70 kilómetros aquí. Además, a lo largo de los años nos dimos cuenta que en realidad no era una avalancha, sino que son tres. Aquí está mapeada la anterior, que en parte subyace a toda esta área, y hay una tercera por debajo de estas dos, que uno puede ver aquí en las barrancas más profundas. O sea, en realidad estamos hablando de un abanico
de depósitos de avalancha que se ha ido formando a lo largo de los miles y miles de años. Para ponerlo en perspectiva también, el área que ocupa el último depósito de avalancha, que es el que los ocupa ahorita, que es este color, pues es similar al que ocupa la Ciudad de México y sobrepasa, por ejemplo, al de la Ciudad de Puebla. Ahora, geológicamente hablando, en la región hay calizas cretácicas plegadas que se muestran aquí en verde, y luego hay rocas volcánicas del Terciario, y sobre de estas están los depósitos de avalancha. Este es el más joven, este es el anterior, y luego por encima está este flujo de lava, que es el flujo de lava que llamamos Xochimilco, que llegó a más de 20 kilómetros de distancia del volcán y al cual asociamos a esta erupción. Y lo asociamos a esta erupción porque, tal vez en la siguiente, sobreyace directamente, esto es en este afloramiento, depósitos de lajar de la Pómez Blanca. O sea, no hay ningún suelo entre el flujo de lava y la Pómez Blanca. Y entonces tenemos una secuencia a donde está primeramente el depósito de avalancha, luego el blast, luego la Pómez Pliriana, luego los flujos piroclásticos del colapso de la columna, luego los lajares y finalmente este flujo de lava. Y todo eso lo fechamos, no los voy a aburrir con eso. A lo largo de muchos años encontramos suficientes lugares donde fechar. Y algo que sí vale la pena comentar con respecto al depósito de avalancha es, esto es lo que muestra el proceso de, esto es un afloramiento a distancia media, y pueden ver que todavía hay grandes bloques, pero estos bloques están empotrados en una matriz. Lo que también podemos ver es estos grandes bloques, cómo en realidad se van fragmentando por procesos de cizallamiento dentro del mismo cuerpo de la avalancha. Lo que también podemos ver es cerca del volcán siempre un contacto muy, muy nítido con respecto al paleosuelo, y lo que también podemos ver es como marcas pues no sé cómo llamarlos, de arañamiento, ¿sí? O sea, en la parte proximal, la avalancha en realidad se deslizaba sobre el sustrato, por eso es que es tan nítido el contacto, y a mayor distancia es entonces, y conforme se va fragmentando, a donde se comporta como un flujo. Entonces lo que uno tiene que imaginar aquí es, como se trata de un columpio irregular, el cuerpo de la avalancha sufre aceleraciones y desaceleraciones dependiendo de la topografía. Entonces en algunos lugares se comprime y en otros se extiende, y eso es lo que origina la fragmentación originalmente. Y luego, conforme sigue avanzando, es a donde entonces termina todo siendo una matriz como esta. Tratamos de reconstruir cómo quizás se vio el cráter en forma de herradura, y este es el tal ventorrillo abanico. Quizás tuvo estas dimensiones. Pensamos que el flujo Xochimilco quizás se originó de este punto y fluyó luego para acá. El depósito de Pómez pliniano se ve así. Pueden ver, tiene muchos metros, o sea, uno aquí en esta zona pudiese sepultar a Pompeya abajo de esto.
Es muy masivo en la parte baja, o en la casi todo es muy masivo, y solo en la parte superior empieza a mostrar esta estratificación, lo que indica que al final la columna pliniana se volvió pulsante, ¿no? La descarga se volvió irregular. Aquí otra vez unas fotos del depósito. Aquí pueden ver los hammocks del depósito de avalancha, que también subyace aquí directamente a la Pómez, y esto a considerable distancia del volcán. Aquí estamos quizás a 20-25 kilómetros. Les decía yo del flujo Xochimilco, que sobreyace directamente a la Pómez Blanca. En realidad tiene varios lóbulos que aquí tratamos de descifrar cuál haya podido ser su orden de emplazamiento, con estos números romanos del 1 al 6. Algo que vale la pena mencionar es, aquí hicimos eso lo hizo Lili Arana, la componentría. O sea, nos interesó saber cuántos líticos tiene, de qué tamaño son, o es pura pómez. Porque, por ejemplo, la Tutti Frutti es muy rica en líticos, y no es lo mismo que sobre tu casa caiga pómez, que es muy ligera, o caigan líticos. Y lo que podemos ver es que en el caso de la pómez blanca, la cantidad de líticos es bastante pequeña, ¿sí? Por ejemplo, aquí 100% pómez, y solo al final hay más líticos que parece que fueron incorporados al final de la erupción del conducto. Bueno, esto es con respecto a los fechamientos de carbono 14, se sobrelapan aquí estos 23.500 años antes del presente, lo cual equivale a 27.800 calibrados. O sea, esta erupción ocurrió poco antes del inicio de la última gran glaciación, y la cantidad de carbón que uno encuentra en los flujos piroclásticos también apuntan a que el clima no era tan hostil y seco como yo pienso que fue posteriormente en el centro de México. Una cosa curiosa, más o menos coincidente, es que hace unos años tuve la oportunidad de ir, como ustedes saben, existe el supuesto boom de la construcción en la Ciudad de México, entonces hay muchos lugares a donde están haciendo excavaciones profundas para poner los garages de edificios grandes. Y normalmente no lo dejan a uno entrar ahí, aunque hay afloramientos bien interesantes. Debiera de haber como un permiso para geólogos, pero no quieren que uno ande por ahí. Pero en este caso sí me dieron permiso. Esto fue en la colonia Condesa. Y aquí arriba, esto es muy interesante, aquí arriba pueden ver la Pómez Toluca Superior. Es una erupción pliniana del Nevado de Toluca que ocurrió hace alrededor de 10.500 años y que tiene más de 125 centímetros aquí. Y de hecho aquí sí se ve tripartita, como la nombró Moser originalmente, y tiene la granulometría del tamaño pues de la arena y del limbo. Pero 125 centímetros en la colonia Condesa de un volcán que ni siquiera se puede ver desde ahí. Es un dato que me parece interesante. La Tutti Frutti también la encontramos ahí, pero más interesante me pareció esto. Aquí se muestra una ceniza oscura, no es pómez, es una ceniza, y directamente arriba había, o abajo y también arriba había material fechable que nos dio la misma edad de la pómez blanca, y a partir de ahí hay una secuencia lacustre. O sea, coincidentemente, después de esta erupción tan grande en el Popocatépetl, hay una transgresión, al menos en la colonia Condesa, del lago. Y la verdad es de que no es... Presumo que puede ser a causa de la erupción del Popo y que quizás, debido a los cambios morfológicos,
más agua haya sido drenado hacia el noroeste, es decir, hacia el Valle de México, que hacia el sur, y que por eso tenemos esa transgresión. Pero algo me dice que no tiene que ver con cambios del clima, sino que con cambios de la hidrología de la región, que puedan estar relacionados con las erupciones, y en este caso particular con la erupción Pómez Blanca. Con respecto a la granulometría, pueden ver cerca del volcán, a 7.5 kilómetros, es sobre todo la Pili, y aquí a 35 kilómetros de distancia del volcán es sobre todo arena. Y luego esto es algo que normalmente uno no ve. En este caso pueden ver sistemáticamente que tiene dos picos, y eso es algo que me parecía incomprensible, y la única explicación que tengo es que debido a la edad de este depósito, los finos de arriba fueron cayendo entre los gruesos, y que por eso si tomamos en medio una muestra, luego sale con dos picos. Esa es la única explicación que yo tengo, pero se los quiero mostrar aquí también como curiosidad. Con respecto a la mineralogía, esta es, a diferencia de las otras Pómez plinianas del Popo, esta tiene hornblenda, también tiene hiperstena, augita, plagioclasa, y a diferencia de otras, esta no tiene olivino. Lo que es muy interesante es que las hornblendas son frescas, o sea, son idiomórficas, no están corroídas. Esto es una foto de la Pómez. En cambio, esta es la lava Tochimilco. Aquí sí están opacitizadas o inclusive casi por completo. Eso en inglés se llama hornblende ghosts, o sea, como espectros de hornblenda, es lo único que queda, son óxidos. Y lo que pasa es que la hornblenda es estable a mayor profundidad y cerca de la superficie se vuelve inestable. Entonces esto nos indica que a diferencia de las otras erupciones plinianas del Popo que no tienen hornblenda, este magma provino de mayor profundidad y además tuvo que subir bastante rápido como para que la hornblenda no se reabsorbiera. Y además, como no tiene olivino, a diferencia de otras plinianas del Popo que sí tienen olivino, no fue una inyección máfica la que disparó la erupción. Con respecto a la variación química, pues es casi mínima. Bueno, pueden ver que se vuelve un poco más máfica hacia el final. Y solo en los flujos de lava vemos un patrón más irregular. Otra cosa que vale la pena resaltar, el magma de la Pómez Blanca es el más evolucionado de todos los que hemos analizado en el Popo. En realidad es prácticamente una dacita, mientras que normalmente los magmas del Popo son andesitas. También eso se refleja aquí en el bajo número de magnesio. En diferencia de las demás, no voy a seguir discutiendo esto porque me llevaría demasiado tiempo. Isotópicamente también es la más evolucionada. Y con respecto a la vesicularidad, hubo un estudiante, Nicole Myers, de Jim Garner, que estudió la vesicularidad de la Pómez. Y lo que más resalta es que hay una distribución bimodal de las vesículas, entonces pensamos que estas, las grandes, se formaron a gran profundidad, y esas son las menos, y la mayor cantidad, que son más pequeñas, se formaron prácticamente poco antes de la expulsión, debido a la despresurización súbita del sistema cuando ocurrió el deslizamiento que dio origen al depósito de la avalancha. Es el mapa de isopacas y de isopletas. Pueden ver que apunta hacia el sur, o sea, el viento soplaba hacia el sur. Son más de 100 puntos medidos.
Y luego hicimos el cálculo de la columna, hay varios métodos para hacerlo. El caso es que esta estrellita es la que denota la columna pliniana de la Pómez Blanca. Salió, por ejemplo, aquí entre 28 y 30 y tantos kilómetros. Con este método salió algo similar. Y si uno la compara, por ejemplo, con la de Pompeya, PP, pues sí, son similares. O sea, a lo que voy, está ampliamente justificado llamar esto una erupción pliniana y es comparable con en muchos sentidos, con la del Vesubio del año 79, al menos la fase pliniana. Obviamente en el Vesubio no hubo un depósito de avalancha antes. Y resumiendo, en el Popo tenemos dos reservorios de magma. En realidad yo creo que es mucho más complejo que esto. Esta caricatura está basada en lo poco que sabemos. Y lo poco que sabemos está sobre todo basado en los experimentos que hizo Giovanni Sosa. Y de acuerdo a ello, una paragénesis que encontramos, por ejemplo, en la Ocre, la Pómez Ocre, proviene aquí a como 4 kilómetros de profundidad. Esta es la que no tiene hornblenda y la que frecuentemente tiene oliviros. Oliviros forceríticos, por cierto, y por eso es que se piensa que el disparador fue la inyección de un magma báfico que venía de más abajo a un reservorio magmático muy somero realmente y que está dentro de las calizas cretácicas, porque frecuentemente encontramos fragmentos de skarn y de mármol de lo que pensamos son las paredes de esa cámara magmática. Sin embargo, esta de la Pómez Blanca proviene de mayor profundidad, de alrededor de 8 kilómetros. Esa es la que tiene la hornblenda, pero de aquí tendría que haber subido bastante rápido a la superficie para que la hornblenda se haya preservado tan lindamente como la encontramos en la Pómez. Y entonces aquí en esta mostramos cómo entonces un magma que provino de aquí abajo se empotró, formó dentro del edificio, formó un criptodomo, desestabilizó el flanco, la despresurización súbita formó el blast, luego se formó la columna pliniana, llovió pómez y ceniza en la dirección del viento, sobre todo que fue hacia el sur, finalmente colapsó, formó los flujos piroclásticos, llovió, se formaron lajares y finalmente el magma residual, que eso de residual es un decir, porque ahorita les voy a mostrar los cálculos de volumen, subió más lentamente, mientras subía las hornblendas se desestabilizaban y formó el flujo de lava Tochivilco. Ahora, con respecto a los volúmenes, hicimos una estimación, para la avalancha salió, si uno calcula el volumen de la avalancha mismo, 11.6 kilómetros. A ver, no me voy a hacer yo bolas mismo. No, salió 10.4. Y si uno asume que fue un volcán similar al cono que tenemos ahora, y que ese cono, la parte arriba de 4.000 y tantos metros es la que colapsa, saldría esto. La Pómez Blanca tuvo este volumen, y luego si uno suma todos los lóbulos del Tochimilco, sale 5.1 kilómetros cúbicos. O sea, la mayor parte del magma juvenil en realidad fue extruida y formó esos flujos de lava. Y solo la tercera parte es la que contenía todos esos gases que se expandieron para producir la fase pliniana. Ahora, si comparamos, todas estas, pues de alguna manera u otra son erupciones plinianas. Pero erupciones plinianas no son igual a erupciones plinianas. Aquí están las edades. Por ejemplo, si tomamos la isopaca de 10 centímetros,
Bueno, resulta que la de 10 centímetros del Popo está un poco adivinada, porque como es una erupción tan antigua, en la mayoría de los lugares está erosionada. Pero uno la compara con la del Vesubio, tiene un área mucho más grande. Por ejemplo, si uno agarra la de las isopletas, la de la Tutti Frutti resulta mucho más. Esto es porque es tan rica en líticos, ¿sí? Además, la altura de la columna de la Tutti Frutti fue bastante excepcional. La densidad de la Pobes, la densidad promedio de la Pobes blanca es muy baja en comparación con otras. La altura de la columna ¿a dónde estamos? Aquí. La más alta sería la de la Tutti Frutti, la de Pompeya del Vesubio le sigue y luego apenas la blanca. O sea, no son exactamente comparables, pero a grosso modo sí. Y debo de mencionar esto porque luego viene el asunto del índice de explosividad volcánica, que es otro de esos términos no tan fáciles de asignar a una erupción. El caso es que, considerando todo esto, considerando además de que aunque son comparables, tampoco lo son, porque en el Vesubio, por ejemplo, no ocurrió un depósito de avalancha, etcétera, etcétera, creo que podemos decir que la erupción Pobes Blanca tuvo un BI de entre 5 y 6, ¿sí? Y en realidad todo eso no es tan importante llegar ahí al 3 puntos atrás del coma, sino el chiste es tener una visión más o menos coherente. Con respecto a las isopacas, estas son las ¿cuánto dije? Creo que son las de 10 centímetros. Entonces pueden ver que la Tutti Frutti, el viento soplaba hacia el noroeste y que es más grande también que la blanca, pero sin embargo ambas son mucho más grandes que la ocre. Y entonces estos, sobre todo los datos de estas dos erupciones, son los que usamos. Bueno, esto es para decir que el Popo, aunque es peligroso, no es nada a comparación con unos cuantos otros que conocemos. Pero déjenme ir ya me pasé del tiempo. Voy a acabar rápidamente. Al asunto del mapa de peligros, existía este mapa que en realidad era para la cantidad de información que teníamos y el tiempo en el que se hizo. Creo que fue un mapa bastante bueno y útil. Sin embargo, hay uno nuevo, que es este, y entonces, en particular, la doctora Capra anduvo haciendo modelaciones de lahares, y para eso usó los datos que nosotros, los geólogos, le proveímos en términos de los volúmenes. Esto es lo que salió, y esto también lo hizo la doctora Capra, simulaciones para dos escenarios, el de mayor y mediana magnitud de flujos piroclásticos. Para eso también usó alturas de columna, etcétera, que nosotros le proveímos, y volúmenes. Este es el asunto del depósito de avalancha. Esto está directamente, supongamos, como ustedes pueden ver, la última avalancha fue no emplazada hacia el sur, sino hacia el sur oeste, y aquí luego fue desviada hacia acá. Pero si tomamos su volumen, porque sabemos que hay fallas que corren en esta dirección, o sea, hacia el noreste, suponiendo que este volumen se colapsa en esta dirección, sería más o menos el área que sería afectada. Bueno, la doctora Bonacia hizo simulaciones de la dispersión de ceniza, entonces pueden ver, ni siquiera los cubanos se salvan. Y Dolors Ferres usó los datos de los flujos de lava para simular áreas inundables por flujos de lava. Obviamente
toda esta área no sería inundada en una sola erupción, pero dependiendo de dónde está el foco de emisión, o fluiría en esta dirección o en esta, y para ello la topografía existente juega un papel muy importante. Bueno, en fin, creo que ya es tiempo de terminar. Gracias por su paciencia. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy a su disposición.